Bienvenidos a otro vídeo más de Historias Vendidas. Para empezar quisiera pedir 1000 disculpas a mis seguidores y visitantes de mi canal por haber estado tanto tiempo sin subir contenido al canal. Pero ya por fin he podido retomar el canal y volver a producir contenido para este. El vídeo de hoy será sobre todo para los que como yo sienten una gran curiosidad e intriga por los asesinos en serie. A lo largo de la historia han existido cientos de asesinos en serie famosos por sus actos atroces, como son Jerry Brudos, Andrei Chikatilo, Richard Ramírez o Gary Ridgway. Asesinos que sus carencias o traumas internos les llevaron a la locura más extrema, repercutiendo en actos horribles y enfermizos, como es el caso del asesino en serie del que hoy hablaré. Hoy os voy a contar la historia y a hablar de un asesino serial que aterrorizó a los habitantes de su pueblo donde vivía y a todo Estados Unidos. Este asesino se llama Edward Jane. La historia es la siguiente. Plainfield era un pequeño pueblo tranquilo y acogedor de Wisconsin, con aquel entonces unos 700 habitantes. El 16 de noviembre del 1957 empezó la temporada del ciervo, una tradición típica de allí. Pero ese mismo día también empezaría algo horrible. En el día que empezaba la caza del ciervo, más de la mitad del pueblo se iba al bosque a empezar la caza, quedando el pueblo muy deshabitado todo el día. Aquella mañana era una mañana como siempre en Plainfield, tranquila, con viento, nieve, y a pesar de que la gente que había estaban casi todos en la caza, los negocios siempre abrían. La ferretería de una mujer llamada Bernice Warden no estaba abierta, cosa muy extraña, ya que ella siempre abría. A la poca gente que había por las calles le extrañaba que estuviese cerrada la ferretería. Nadie del pueblo la había visto en toda la mañana, cosa que era rara en un pueblo tan pequeño. El hijo de la señora Warden llegó por la tarde-noche a la ferretería de su madre después de la caza y se dio cuenta de que la ferretería estaba cerrada, cosa que le extrañó. Él abrió la puerta ya que él tenía también una llave del comercio. Cuando abrió, se encontró una escena inquietante. El lugar estaba desordenado como si alguien hubiese entrado a robar, pero lo peor es que había manchas de sangre por el suelo. La policía empezó a investigar qué podía haber pasado. Le pidieron al hijo de la señora Warden que le hablase de los clientes más habituales que comprasen allí. Él les mencionó uno llamado Ed Gein, un granjero soltero y sin hijos de 51 años que vivía a las afueras del pueblo. Él les dijo que estuvo el día anterior en la tienda. Todo el mundo allí decía que Gein era una persona amable y educada, pero una persona rara. 3 horas después, ya por la noche, el sheriff se dirigió con su compañero a la casa de Ed Gein. Decían que era una casa sórdida, inquietante y oscura a las afueras del pueblo. Entraron por una de las ventanas de la casa, ya que querían entrar con mucho sigilo. Nada más entrar dentro, notaron un olor nauseabundo. En la casa no había electricidad, por lo que encendieron sus linternas. Y nada más encender las linternas, entendieron por qué ese olor. La casa por dentro era una completa pocilga. Estaba todo muy sucio y desordenado. Los agentes se pusieron a investigar por la casa. En un momento dado, uno de los agentes notó algo que le rozó el hombro. Al darse la vuelta y apuntar con su linterna,
casi le da un infarto. Lo que se encontró era a la señora Warden desnuda, colgada boca abajo del techo por los pies, abierta en canal y decapitada. Justamente la misma imagen de lo que les hacían a los ciervos después de cazarlos. Arrestaron al señor Ed Gein y lo metieron en la celda de la comisaría, mientras que otros muchos agentes fueron a ayudar en el registro de la casa para ver qué más encontraban. El cuerpo de Warden era solo el principio de lo que se encontrarían allí. Registrando la casa, solo veían suciedad y cosas tiradas por todos lados, pero vieron en una estantería de una de las habitaciones algo que en principio creían que eran baratijas. Al acercarse con sus linternas descubrieron obras de arte terribles. Era una colección de restos humanos transformados en objetos, como bolos y tazas hechas con cráneos humanos. También encontraron en un cajón de otra habitación un cinturón hecho con pezones humanos ensartados en una cuerda. Incluso un paño de tela que al parecer estaba hecha con labios de mujer. En el salón encontraron una lámpara en la que la pantalla de esta estaba tapizada con piel humana, al igual que las sillas. Leotardos fabricados con las pieles de las piernas de una mujer y muchas más cosas. También apreciaron en una pared algo así como formas de caras estiradas. Al parecer eran la piel de caras humanas, que había utilizado como papel para la pared. Desde luego, era el sitio más horroroso donde habían estado. Decían los propios agentes que cuanto más investigaban y descubrían, más miedo les daba, porque lo que veían, lo que iban encontrando por el camino, era peor que lo anterior. Entre el desorden que había en la casa, un policía encontró una bolsa en la que sobresalía un mechón de pelo. Al abrir la bolsa, descubrió que era la cabeza decapitada de una mujer conocida por todo el pueblo, dueña de un bar de Plainfield llamada Mary Jogan. Una mujer que había desaparecido hacía ya 3 años y que nunca encontraron. Ed Gein no quiso colaborar en el interrogatorio hasta que le pusieron delante de él el cuerpo de Bernice Wonder y al final acabó confesando su asesinato. Al final colaboró mucho con la policía y les contestó a todas las preguntas que le realizaron. Ed confesó y aseguró que solo mató a 2 personas, a las mujeres Wonder y Jogan, pero la policía no se convenció de que eso fuera cierto, ya que con todo lo que encontraron en su casa, debía de haber matado a mucha más gente. Pero cuando le preguntaron a Gein de dónde era el resto de los escalofriantes artículos humanos que encontraron en su casa, dijo que eran de cadáveres robados por él de los cementerios que había por la zona. La horrible noticia se propagó al día siguiente por todo el pueblo y por todo el país. Los vecinos del pueblo no podían creerlo. Cuando encendieron la televisión y lo vieron en las noticias, los vecinos se quedaron impactados y horrorizados de enterarse que habían estado años conviviendo con un monstruo sin saberlo. Mr. 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, Manham's a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. I figured he was just perfectly harmless and rather simple. Had you ever been in the man's house? No, sir. Never been in there. I'd like to talk now. Pero, ¿por qué Ed Gein hacía estos actos tan enfermos? ¿En qué se remonta todo esto? Todo esto tenía su origen en su infancia. De niño tuvo una infancia bastante difícil. Su padre era alcohólico, por lo que fue criado tanto él como su hermano Henry por su madre. Una mujer fanática del cristianismo, severamente estricta y dominante. Cuando él tenía 8 años se mudaron a Plainfield y compraron la granja en la que vivía Gein. Su madre dominaba severamente a sus 2 hijos, Ed y Henry, y a su marido.
En la casa Dios estaba por encima de todo, y si alguno de sus hijos decía lo contrario, su madre los castigaba con fuertes y crueles castigos. Todo eso, más el alcoholismo de su padre, se criaron en un ambiente incesante de locura. Tim siempre buscaba el cariño y el orgullo de su madre, que nunca tenía hacia él. Ed, por mucho que hacía para satisfacer y agradar a su madre, nunca era suficiente. A los 14 años dejó de estudiar y su madre lo puso a trabajar en el campo. Durante todo ese tiempo su madre no le hacía más que trabajar, trabajar y trabajar, sin tener tiempo para relacionarse con otra gente como cualquier chico de su edad. Solamente tenía relación con esa casa, por lo que no tuvo apenas contacto con el mundo exterior. Cuando Edward tenía 37 años, su padre murió de un infarto, quedándose solo con su madre y su hermano. Pero su hermano más tarde moriría en un incendio. Ahora solo estaba él y su madre, pero a los pocos meses su madre cayó enferma. Al morir su madre, se quedó solo en el mundo por primera vez. Todo el aislamiento que su madre lo tuvo le pasaría factura. Al quedarse completamente solo y sobre todo sin su madre, su locura fue ascendiendo a una psicosis. No solo le afectó mucho la muerte de su madre, sino que también al morir se dio cuenta por primera vez en su vida de que no sabía hacer nada sin su madre, como tomar ciertas decisiones o relacionarse con el mundo exterior quedándose solo con sí mismo. Al no saber hacer nada, su casa era decadente, sucia y descuidada, en la que pasaba ahí aislado de la gente. Algo curioso es que la habitación de su madre estaba completamente intacta, sin tocar, sucia pero muy ordenada. Era algo así como una muestra de respeto a su difunta madre. Su madre, al aislarlo tanto del mundo, no sabía cómo relacionarse, sobre todo con las mujeres. Ed Gein tenía la necesidad de suplantar a su madre de algún modo, en lo que es el acompañamiento, cosa que acabó intentando, con cadáveres. Una noche fue al cementerio de por la zona, desenterró un cadáver de una mujer y se lo llevó a su casa. Gein de alguna manera para entonces tenía fantasías con hacer cosas sádicas a mujeres, cosa que posiblemente le venía de un odio hacia su madre, ya que a ella le tenía una relación amor-odio por cómo lo trató durante la infancia, creándole grandes carencias afectivas. Al final sus fantasías las llevó al extremo, haciendo los artilugios humanos encontrados en su casa. Su primera víctima, Mary Jordan, era una camarera que se parecía físicamente mucho a su madre. Esa mujer siempre estaba blasfemando con Dios, blasfemaba sin parar. Cuando Gein la vio por primera vez, vio como una imagen grotesca de su madre, y creen que por eso la mató. El día final del juicio de El Carnicero de Plainfield, como lo apodaron los medios, lo condenaron a estar internado de por vida en una institución mental en base a los informes psiquiátricos que le hicieron los doctores al evaluarlo. El 30 de marzo de 1958, la casa del terror de Ed Gein misteriosamente ardió por completo, posiblemente obra de algún habitante del pueblo, ya que decían que estaban hartos de que gente curiosa de todos los sitios del país fuesen a ver la casa de Ed Gein. This house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. Call it an act of God or whatever you will. En el manicomio siempre decían que era una persona con un comportamiento excelente, educado y poco sociable con los demás. Nunca daba problemas de ningún tipo. El 26 de julio de 1984, Ed Gein, con 77 años, llegó al fin de sus días, muriendo en el centro psiquiátrico, a consta de un fallo respiratorio. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto con su madre, ya que era la única cosa que él quería al morir. Ed Gein, a ojos de su vecindario, era una persona rara, pero cuerdo. Pero la verdad es que solo era una capa que detrás de ella se escondía un hombre aterrador, lleno de locura.
La historia de Ed Gein ha inspirado a muchos escritores y cineastas a la creación de sus libros y películas, como por ejemplo La Matanza de Texas, el personaje de Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos, o el personaje de Norman Bates en Psicosis. En La Matanza de Texas, no sé si algunos de vosotros que hayáis visto la película recordáis esta imagen. Mucha gente no sabe por qué tenía esa especie de máscara de mujer. Un dato curioso es que Ed Gein se creía una mujer. A veces, con las vaginas de sus víctimas, las cortaba y se las ponía en sus piernas, queriéndose parecer a una mujer, posiblemente queriéndose parecer a su madre. Por eso tiene una máscara de piel hecha con cara de mujer, porque la película es un tributo a la inspiración de Ed Gein, o al menos esa escena. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale like si te ha gustado y compártelo. Esto es Historias Vendidas.